¿Alguna vez te has detenido en mitad de la noche preguntándote si hay dones escondidos dentro de ti que aún no has descubierto? ¿Y si esos dones llegaran envueltos en un sueño misterioso o en una señal que parece no tener sentido? No has llegado hasta aquí por casualidad. Lo que vas a escuchar no es una simple anécdota, es una invitación a mirar tu vida con ojos de fe y a reconocer 5 dones que Dios ya te dio y que quizá duermen sin ser despertados. Puede que después de escuchar esta historia comiences a identificar en tu propia vida esas capacidades espirituales que esperan una obra de obediencia. Esta es la historia de Lucía, una maestra de escuela de un pueblo costero que jamás imaginó que una visión nocturna la empujaría a descubrir 5 dones escondidos, y cómo su obediencia transformó su comunidad y la suya propia. Lucía vivía en un barrio donde el olor del mar se mezclaba con la harina de los panes tempranos, donde las redes colgaban con la humedad de la madrugada y las voces de mercado eran una melodía cotidiana. Una noche tuvo un sueño extraño. Vio un río de luz que corría entre las casas y sobre él flotaban 5 lámparas, cada una con un nombre escrito con letras de fuego. Al despertar sintió el corazón encogido y una certeza interior que no supo explicar. Te pido que prestes mucha atención porque las señales que descubrirás en esta narración pueden ser la clave para que tus dones ocultos salgan a la luz. Ahora déjame contarte cómo empezó todo para Lucía y por qué esto te puede tocar a ti. El pueblo se llamaba Mar de Olivo, un lugar donde las mañanas saben a sal y a café recién hecho. Lucía era maestra de primaria, tenía 34 años y caminaba siempre con un cuaderno bajo el brazo y la voz preparada para explicar cualquier cosa con paciencia. Su casa era de paredes blancas con una pequeña azotea donde tendía las camisas azules de los niños. Podía sentir la textura de la madera gastada de su mesa, oler el agua salada cuando el viento venía del poniente y escuchar, con nitidez, las risas de los alumnos que pasaban por la puerta. Era reconocida por su dulzura, por su manera de bajar la voz cuando alguien lloraba y por su rutina de orar antes de entrar al aula. Desde niña, Lucía había soñado despierta con enseñar más allá de los muros de la escuela. Creció en una casa donde su madre Marta le contaba historias bíblicas junto al fogón, donde el padre, Raúl, pescador, le enseñó a observar el mar y a confiar en la provisión de Dios. Su infancia estuvo llena de cantos, juegos en la arena y la firme exhortación de doña Carmen, su abuela, que le decía que el Espíritu Santo la había dotado de compasión. En su juventud, Lucía estudió magisterio en la ciudad y regresó cargada de libros y canciones para enseñar. Hubo un momento decisivo cuando perdió una clase entera por una tormenta y una niña llamada Ana dejó de asistir por problemas familiares. Esa ausencia la hirió y la despertó a la necesidad de no solo enseñar contenidos, sino cuidar corazones. Hoy, años después, su presente era una mezcla de gratitud y cansancio, de tazas de té compartidas con vecinos y de intentos constantes por abrir puertas que parecían cerradas. Esa mezcla de ternura y persistencia fue el terreno fértil donde el sueño de las 5 lámparas germinó. Las visiones no llegaron de una sola forma. La primera fue el río de luz con las 5 lámparas. En ese sueño Lucía sintió la brisa sobre su rostro, vio el reflejo del sol en el agua como si fueran monedas, olió algo parecido a incienso fresco y escuchó una voz que susurraba nombres. Al despertar, su respiración estaba acelerada y una imagen se quedó clavada en su pecho. No pasó una noche sin que el sueño se repitiera con variaciones. A veces las lámparas titilaban, otras veces una de ellas se hundía y volvía a subir, y en ocasiones la voz añadía una palabra que luego no recordaba con claridad. En una segunda visión, se vio a sí misma entregando un pan caliente a un hombre cansado. Sintió la textura del pan, el calor en sus manos y el alivio en el rostro del hombre. En una tercera, caminó por un aula donde los pupitres brillaban, las paredes olían a tiza y alguien le ofrecía 5 semillas en un plato de barro. Cada sueño dejaba un sabor distinto en la boca, distintos sonidos y la sensación de urgencia. Al abrir los ojos en la madrugada, Lucía se encontraba con el latido fuerte del corazón y una insistente sospecha. ¿Y si esos sueños eran una señal de Dios que apuntaba a dones concretos? La inquietud la llevó a buscar una respuesta. No era una búsqueda casual, era una necesidad de saber si lo que vivía podía transformarse en algo práctico. Caminó hasta la iglesia del pueblo, un lugar de madera y ventanas altas donde la luz de la tarde se filtraba como pan rallado.
Allí encontró a Pastor Joaquín, un hombre de voz pausada y manos sagaces, que conocía las historias de la gente como se conocen las rutas del mar. Le contó lo sucedido. Lucía dijo con voz temblorosa: «Estoy soñando con un río de luz y 5 lámparas. Siento que hay dones que debo descubrir, pero no sé cómo interpretarlo». Pastor Joaquín la miró con atención y respondió: «Primero descansemos en oración, pidamos al Espíritu Santo claridad y discernimiento». Lucía replicó: «Quiero entender y quiero actuar, no solo entender». Joaquín añadió: «A veces Dios habla por imágenes, otras por personas. Debemos buscar interpretación y confirmar lo que Dios está señalando». En ese mismo día la envió a ver a don Mateo, un anciano que había sido intérprete de visiones para varios en la comarca. El viaje al hombre sabio fue corto, pero cargado de mar y de viento, y Lucía lo recorrió con los sentidos alertas, sintiendo el suelo bajo sus sandalias, el olor a hierba seca y la voz lejana de los pescadores. Al llegar a la sencilla casa de don Mateo, lo encontró sentado junto a una mesa con tazas de té. El anciano la saludó con un gesto sereno y la invitó a sentarse. En la conversación que siguió, don Mateo abrió un libro gastado y dijo: «Las visiones son puentes, no Biblias. Contemos lo que viste con detalle y pidamos al Espíritu que nos guíe». Empezaron a hablar largo y con profundidad. Diálogo con el mentor. Lucía preguntó: «¿Qué significan las 5 lámparas?» Don Mateo contestó: «En la tradición, las lámparas hablan de dones que iluminan el camino de otros». Lucía afirmó: «Entonces son para otros, no para mí». Don Mateo replicó: «No son solo para otros, también te transforman a ti mientras los das». Lucía expresó: «¿Y el río de luz?». Don Mateo explicó: «El río es la providencia de Dios que mueve los dones, es su bendición fluyendo». Lucía inquirió: «¿Cómo los despierto?». Don Mateo aconsejó: «Ora pidiendo valor y da pasos pequeños de obediencia». Lucía dijo: «Tengo miedo de equivocarme». Don Mateo afirmó: «El miedo no decide, la fe sí». Lucía añadió: «¿Qué hago primero?». Don Mateo sonrió y dijo: «Empieza por aquello que tu corazón reconoce con paz». Este diálogo se extendió con preguntas y respuestas, hasta que la noche cayó y ambos sintieron que algo había sido sellado en oración. Inserto aquí una pausa para ti, lector y oyente, porque si estás sintiendo una resonancia con la historia, me gustaría invitarte a participar en los comentarios. Siente que este relato te entiende, que la inquietud que llevas es válida y que muchos del otro lado también buscan respuestas. Escribe en los comentarios una frase que te ayude a comenzar. Por ejemplo, escribe: «Yo quiero descubrir mis dones», o escribe: «Mi señal fue un sueño». Si prefieres, comparte brevemente una palabra que represente lo que sientes ahora. Puede ser esperanza, duda, miedo o confianza. Tus palabras pueden animar a otros que están en la misma situación y crear una pequeña cadena de apoyo espiritual. Leer algunos comentarios y juntos podremos orar por claridad. Ahora volvamos a la historia de Lucía para ver cómo esos primeros pasos de fe empezaron a dar fruto. Con la interpretación de don Mateo resonando en su corazón, Lucía decidió dar pasos concretos. El primero fue identificar a quienes podrían ser receptores de esos dones. Llamó a su hermana Marta y al amigo Raúl. Habló con Elena, la coordinadora de la iglesia, y con Samuel, un joven que organizaba actividades comunitarias. Les propuso una tarea simple: crear un espacio semanal donde los niños y ancianos pudieran encontrarse para leer, cantar y compartir alimentos. En cada reunión buscó intencionalmente ejercer un don diferente. En la primera semana se vio a Lucía enseñando con paciencia y Claridad. Y alguien comentó: «Qué bueno que tienes esa manera de explicar las cosas». En otra reunión, al ayudar a una vecina a ordenar papeles, una mujer dijo: «Tu manera de escuchar me calma, eso es un don». Esas palabras actuaron como espejos que le devolvían imágenes de capacidades que no valoraba suficientemente. El trabajo práctico requería sudor y constancia. La textura de las hojas de los libros se mezclaba con el aroma del café que se ofrecía en la puerta. El ruido de los platos se volvía música, y la mirada agradecida de una anciana como doña Carmen era como recibir un contacto del Espíritu Santo. A través de ese servicio cotidiano, Lucía comenzó a reconocer 5 dones concretos: el don de enseñanza, el don de consuelo, el don de hospitalidad, el don de discernimiento y el don de liderazgo humilde.
Pero la fe siempre encuentra resistencia y aparece tensión. Primer momento de tensión. Una mañana, justo cuando todo empezaba a funcionar, un inspector escolar llegó con la intención de cerrar las actividades por falta de permisos. La noticia se esparció como un viento frío. Lucía sintió su estómago apretarse, el sabor de la sal en su boca se intensificó y la voz familiar del miedo le decía que era mejor rendirse. En la reunión con el inspector hubo palabras cortantes y el temor de perder lo que se había construido. La comunidad se mostró dividida, algunos sugirieron abandonar, otros propusieron pelear. Lucía, con la cara empapada de sudor y la piel erizada por la incertidumbre, recordó las palabras de don Mateo y oró en silencio, pidiendo dirección. Convocó a la comunidad a una reunión de oración y, con voz firme, pidió que aquellos que tenían tiempo y habilidades se ofrecieran para regularizar papeles y buscar apoyo municipal. La tensión se transformó en acción y aunque costó trabajo, la unidad prevaleció. Al final, el inspector accedió a dar un periodo de gracia para regularizar la actividad y la gente respiró aliviada. Esta prueba dejó una enseñanza profunda sobre perseverar en obediencia aun cuando las circunstancias parezcan cerrar puertas. Segundo momento de tensión. La salud de Ana, la niña que había dejado de asistir años atrás, empeoró. Una mañana, la madre de Ana, Elena, vino con el rostro demudado y una noticia que golpeó el alma. Ana necesitaba atención médica urgente y la familia no tenía recursos. El ruido del mercado pareció apagarse, el aire se volvió pesado y el miedo volvió a asomarse. Lucía sintió angustia y dudó si sus esfuerzos eran suficientes. Reunió al grupo y con las manos temblorosas propuso una colecta, organización de rifas y pedir ayuda a la iglesia regional. Marta ofreció su tiempo para cuidar a Ana y Raúl prometió donar la pesca de la siguiente semana para ayudar económicamente. La comunidad respondió con generosidad y coordinación. Después de noches de guardia y oración, la situación de Ana mejoró. Este episodio afinó el don de compasión y la convicción de que la fe se expresa en acciones concretas. Tercer momento de tensión. Llegaba el tiempo de la cosecha espiritual soñado, pero las dudas personales amenazaban con paralizar a Lucía. Tenía que decidir aceptar una invitación a formar parte del equipo pastoral local, lo que implicaba dejar horas de aula y asumir más responsabilidades. En su interior se libró una batalla entre quedarse en la zona de confort o dar un paso mayor de fe. Sentía el peso de las miradas, el pulso acelerado cada vez que pensaba en la decisión, la sensación de que una puerta cerraba al abrir otra. Buscó consejo de Pastor Joaquín y don Mateo. Ambos le recordaron que los dones no se guardan bajo llave, se multiplican cuando se comparten. Oró pidiendo confirmación del Espíritu Santo y finalmente aceptó con una mezcla de temor y esperanza. Esa decisión fue el punto de inflexión que preparó el terreno para la transformación que vería la comunidad. La acción de fe se manifestó en pequeños actos constantes que terminaron por producir un milagro visible. Lucía implementó talleres de alfabetización, sesiones de acompañamiento para ancianos, un huerto comunitario y espacios de oración. La comunidad, antes desarticulada, comenzó a moverse como un cuerpo solidario. Los frutos no fueron inmediatos, pero sí constantes. Había días de cansancio intenso, donde el olor a tierra mojada tras una lluvia se mezclaba con el cansancio en los hombros, y noches donde la música de un coro improvisado parecía tocar el cielo. El milagro llegó en forma de cambios palpables. Familias que antes vivían al margen ahora participaban activamente. Las relaciones se sanaron y la escuela por la tarde fue transformada en un centro de recursos. La cosecha fue simbólica y real a la vez. Vecinos como Raúl, Marta, Elena, Samuel y doña Carmen comenzaron a testificar públicamente de la transformación y a dar crédito a la obra de Dios a través de la obediencia de una mujer sencilla. Lo que parecía imposible para algunos se volvió evidencia de la fidelidad de Dios. Aplicación para ti, espectador. ¿Qué dones ha puesto Dios en tu vida que aún no has descubierto? Haz una lista mental de 5 talentos, actitudes o inclinaciones que aparecen cuando estás en paz o cuando otros te agradecen algo que hiciste. Ora para pedir discernimiento y pide al Espíritu Santo que te muestre dónde comenzar. No esperes a sentirte perfecto. La gracia de Dios se cumple en la debilidad y en la obediencia imperfecta.
Da pasos pequeños, busca mentores como Pastor Joaquín o Don Maqueo, involúcrate en tu comunidad y observa qué provoca vida. Pregúntate hoy mismo cuál de los 5 dones podrías empezar a ejercer esta semana. Recuerda que lo que parece pequeño puede convertirse en una bendición para muchos si lo ofreces con corazón humilde. No minimices la compasión, la hospitalidad o la capacidad de escuchar. Esos son dones que transforman. Reforzando el mensaje, piensa en la metáfora del río de luz. Dios hace fluir su bendición, pero necesita canales humanos que dejen pasar esa luz. Corriente. Las 5 lámparas del sueño de Lucía representan dones que iluminan el camino de otros y confirman que la obra de Dios suele necesitar manos dispuestas. Si guardas tu don por miedo, el río pasa de largo mientras la lámpara permanece apagada. Si lo enciendes con fe, se convertirá en guía y calor. No olvides que los dones funcionan mejor en comunidad, se alimentan de relaciones y sirven para construir un testimonio colectivo de la presencia del Espíritu Santo. Antes de cerrar, recapitulemos brevemente. Lucía recibió una señal que la condujo a buscar interpretación, dio pasos concretos de fe, enfrentó 3 momentos de tensión que la forjaron y finalmente participó en una cosecha que impactó su entorno. La lección para ti es clara. Dios te ha dado dones, algunos ya los conoces y otros esperan ser descubiertos. Ora por claridad, pide consejo a personas de confianza, actúa con generosidad y persevera en la oración. Dios es fiel y el Espíritu Santo te guía en cada paso. Si esta historia te ha tocado, suscríbete para recibir más mensajes de esperanza y comparte en los comentarios cuál de los 5 dones sientes que podría estar en ti. Eso ayudará a otros a identificarse y a construir una comunidad de apoyo. Además, si te animas, escribe "Yo quiero descubrir mis dones" para que podamos orar juntos. Epílogo temporal. Al cabo de un mes, la comunidad empezó a notar pequeños frutos. Más niños asistían a los talleres. Una familia que antes estaba aislada recibió ayuda para reparar su tejado, y la reputación de la iniciativa atrajo a voluntarios de pueblos cercanos. Al tercer mes, el centro de la tarde ya funcionaba con un equipo estable que incluía a Marta, Raúl, Elena, Samuel y una nueva voluntaria llamada Ana María, que aportó conocimientos administrativos. Los testimonios empezaron a multiplicarse y la iglesia local organizó un día de acción social donde más de 100 personas participaron. A los 6 meses, la transformación fue más visible. La escuela vespertina se mantuvo con apoyo municipal. El huerto comunitario proporcionó alimentos para varias familias. Se creó un pequeño fondo de emergencia para casos de necesidad y una red de oración se extendió por todo el pueblo. Las lámparas del sueño ya no eran solo una imagen, se convirtieron en práctica cotidiana porque cada don fue reconocido, ejercido y compartido en comunidad. Lo que parecía un sueño sin sentido fue la puerta a una bendición que transformó una vida y un pueblo entero. Ora por claridad, da un paso pequeño de fe hoy mismo y confía en que Dios multiplicará tu esfuerzo. Dios no te ha olvidado, sus promesas son fieles y el Espíritu Santo está dispuesto a guiarte. Si esta historia te tocó, suscríbete para recibir más mensajes de esperanza y deja en los comentarios la frase que te ayude a comenzar. Que tus desiertos se conviertan en campos fértiles y que las lámparas que Dios te dio iluminen caminos que aún no imaginas.